pues como decíamos, arrancamos esta convención en la que venimos trabajando desde hace 4 meses, con aproximadamente 400 expertos de la sociedad civil, intelectuales, académicos, representantes de hasta un centenar de entidades, asociaciones, fundaciones, que han redactado algunas conclusiones que durante otros 4 meses se están presentando a la sociedad civil en este tipo de mesas públicas que en esta semana se van a desarrollar además en 6 ciudades españolas. Para, a partir de entonces, todo el Partido Popular, nuestros representantes públicos, concejales, alcaldes, diputados, grupos parlamentarios, puedan desarrollar estas iniciativas como propuestas en los parlamentos o como propuestas electorales para las próximas elecciones. Y como decía, hoy arrancamos aquí en Santiago y quiero agradecerle muy en especial al Partido Popular de Galicia, con los presidentes provinciales aquí presentes y todos los compañeros del partido, y muy en especial con nuestro presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Y creo que es muy adecuado hacerlo para hablar de prosperidad, para hablar de empleo, porque son unas políticas que lleva desarrollando en todos sus mandatos al frente de la Xunta, donde los resultados en materia de empleo, en materia también de sostenibilidad de los servicios públicos, de crecimiento económico, de industria y también de atracción de turismo están siendo una referencia. Creo que aquí también es bueno que hablemos no solo de empleo y de crecimiento económico y de digitalización, sino de sostenibilidad, porque es verdad que Galicia está sufriendo muy en especial el encarecimiento del precio de la energía, que se está llevando por delante a la industria electrointensiva, y también está viviendo ese dogmatismo de la izquierda a la hora de no permitir que industrias fundamentales como la maderera o la del motor o la naval tengan un futuro garantizado como hasta entonces, hasta que llegó este Gobierno, lo tenían. Esto es lo que desarrollaremos con la Dirección Nacional, con los portavoces, y para mí es un honor que el invitado en la inauguración de esta convención sea el presidente Mariano Rajoy. Mariano Rajoy nació aquí en Santiago y fue vicepresidente de la Xunta y fue presidente de la Diputación de Pontevedra, antes de ser 5 veces ministro, vicepresidente del Gobierno y ser presidente del Gobierno de España hace, a punto estamos de cumplir, 10 años, con una mayoría absoluta en la que recibió un mandato clarísimo de la sociedad española para evitar el rescate en el que nos había dejado la izquierda. Mariano Rajoy recibió un país con un 9% de déficit público y 2 puntos ocultos que lo elevó hasta un 11%. Recibió un país con una tasa de paro del 24%, con millones de personas que se habían ido a la calle por las malas políticas socialistas. Recibió un país con 27.000 millones de euros de déficit tarifario, con 17.000 millones de euros de déficit en la sanidad pública, con 18.000 millones de euros en déficit de infraestructuras no pagadas y con una deuda y una morosidad en las administraciones públicas que tuvo que alcanzar hasta los 80.000 millones de euros para la liquidez del plan de proveedores. En un tiempo récord desarrolló un programa reformista, con una reforma fiscal, dejando el Gobierno con los impuestos más bajos de cómo los encontró, con una reforma laboral que permitió crear 2.700.000 empleos, con una reforma energética que permitió no solo abaratar la energía, sino pagar toda la deuda que habían dejado anteriormente, con una reforma educativa que aumentó la competitividad y redujo el fracaso escolar en 8 puntos, y también con una reforma de la unidad del mercado que permitió que el comercio se incentivara y que las exportaciones equilibraran por primera vez la balanza por cuenta corriente, siendo uno de los vectores de recuperación en las exportaciones. Y muy importante, hizo una reforma de pensiones, una reforma que introducía el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización para que nunca más se congelaran como se las encontró o nunca más quebrara el sistema como nos lo encontramos en el año 96. Aún así, con ese factor de sostenibilidad y ese índice de revalorización, se pudieron incrementar en un 16% de media en los años de mandato del Partido Popular. Eso contrasta con lo que se está haciendo ahora. El legado que va a recibir el Partido Popular cuando lleguemos al Gobierno es muy distinto. España es el país más afectado por la crisis del COVID porque ya había tenido unas malas políticas económicas antes del COVID, porque ya había despilfarrado 20.000 millones de euros antes del COVID y porque ya había engañado a la Comisión Europea en las previsiones de crecimiento, de déficit y de deuda antes del COVID. Y ahora hemos visto
cómo seremos el país de la Unión Europea que más tarde en recuperarse y que hemos sido el país del mundo desarrollado que más destrucción de empleo ha tenido, con un virus que ha sido global, pero que ha afectado más a los países que peor lo habían hecho, que más tarde emprendieron las medidas, porque se ocultó la pandemia, que más abruptamente las aplicó y que se levantaron en un momento en el que solo se buscaba un rédito electoral y dejar la responsabilidad a otras administraciones. Por eso, ahora parece un déjà vu ver a la vicepresidenta del Gobierno, a Nadia Calviño, mentir sobre las previsiones que tenía ya el INE y que ella conocía, lo que nos hace recordar lo que hizo Pedro Solbes. Yo creo que Nadia Calviño acabará escribiendo un libro como Solbes, reconociendo sus mentiras, y tendrá que abandonar el Gobierno antes de que acabe ya con su reputación o la que le quede. Esa gestión que hizo Mariano Rajoy al frente del Gobierno para nosotros es algo que tenemos muy presente y que hoy vamos a tratar, incluso con alguno de sus colaboradores, secretarios de Estado, ministros, que protagonizaron ese segundo milagro español de nuestra historia. Yo quiero agradecerle mucho, no solo su presencia, no solo lo que ha hecho por el Partido Popular, sino lo que ha hecho por todos los españoles, lo que ha hecho por ellos a la hora de buscar empleo, a la hora de tener mejores servicios sociales, a la hora de tener mejor prestigio internacional, a la hora de dejar un país mejor que el que había encontrado. Muchas gracias, presidente, y tuya es la palabra. Muchas gracias. A ver ahora. Puedo hablar. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí. Y gracias de manera muy especial al presidente del partido, Pablo Casado, que me ha invitado a participar en la jornada de inauguración de esta convención del Partido Popular. Para mí es un honor estar aquí, lo es como presidente del Partido Popular, que fui durante algunos años, como militante del Partido Popular, que sigo siéndolo y esperaré seguir siéndolo muchísimos años y que todos nos veamos. Bueno, estar en Santiago, en su intervención, yo he nacido aquí, además estudié aquí, muy cerca, en la Facultad de Derecho, en la Antigua, como le llaman en Santiago, y aquí comencé mi vida política, concretamente en el Parlamento de Galicia. Formé parte del primer Parlamento de la historia de Galicia, año 1981. En aquella ocasión ganamos las elecciones, yo iba en las listas de Alianza Popular con 26 escaños, el segundo fue la UCD, que tuvo 24, sumábamos 50 entre los dos. En el Parlamento había 75, con lo cual teníamos una mayoría muy amplia, hicimos una coalición y después ya nos presentamos juntos en las siguientes elecciones y normalmente solemos ganar por aquí, ¿no? El Parlamento estaba aquí al lado, en el Palacio de Gelmírez, porque las instituciones autonómicas no teníamos dónde meternos y entonces el arzobispado nos prestó el Palacio de Gelmírez y, bueno, hoy ya tenemos Parlamento, como es sabido, pero bueno, todo esto es otra historia que contaré otro día si se me invita para encargarme hablar de historia del Parlamento de Galicia. Hoy venimos a hablar de economía y de empleo y a eso me voy a ceñir, pero sin embargo yo antes sí quisiera decir que me ha parecido una excelente idea la celebración de esta convención. Sus objetivos son muy loables: actualizar las propuestas del partido, dárselas a conocer a la sociedad civil y, lógicamente, dedicarse a los temas importantes, porque aquí se habla de muchas cosas, pero a veces uno, viéndolo desde fuera, tiene la sensación que de lo importante no le preocupa más que al Partido Popular y a pocos más. Me gusta, por tanto, que se celebre esta convención con estos objetivos y me gusta su formato, porque efectivamente todo lo que se va a tratar a lo largo de estos días son los asuntos, como decía, que le interesan de verdad a los españoles. Creo que hay unos ponentes magníficos,
Hombre, yo podría quejarme de que se me invite a hablar de primero, pero claro, luego vienen todos los que realmente saben y espero que sean indulgentes conmigo y que ya tengan instrucciones en ese sentido, porque si no voy a acabar teniendo yo un problema por venir aquí. Pero, en fin, está muy bien organizado, estoy absolutamente convencido de que será un éxito y yo me alegraré mucho. Nos va a acercar más a las personas y yo creo que esta convención supone un paso más en ese camino hacia el objetivo que estoy seguro que vamos a alcanzar, que es llegar al gobierno de la nación, ganar las próximas elecciones y, una vez más, volver a arreglar lo que otros desarreglaron. Pero ese es nuestro sino y estamos contentos con él, yo por lo menos. Dicho esto, voy a entrar en materia y voy a hablar de economía y empleo. Y más en concreto voy a hablar de la crisis económica que ha provocado la pandemia del COVID-19. Voy a hablar de lo que se está haciendo con brevedad y voy a hablar también de lo que yo creo que se puede hacer desde la experiencia que yo tuve como presidente del Gobierno, donde, en compañía de un gobierno que yo creo que lo conformaban personas competentes, tuvimos que hacer frente a una crisis que, ya digo, es la que tuvimos que hacer frente bastante peor que la que vivimos en este momento. Pero de esto hablaré dentro de un momento. Yo voy a intentar, insisto, transmitir algunas ideas de cara al futuro, pero también voy a referirme a algunas otras porque pienso que no conviene olvidarlas. Intentaré ser claro y que se me entienda y no hablar más de media hora, que es lo que me dijo el presidente del partido con toda la razón. Primer comentario. Las democracias liberales, que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en la forma política del gobierno en la Europa que conocíamos como la Europa occidental, aunque algunos, como España, Portugal y otros, llegamos un poco más tarde a la democracia, han tenido éxito fundamentalmente por su eficacia económica. Es evidente que no es esta la única razón de la superioridad de las democracias liberales sobre cualquier otra forma política de gobierno, porque primero hay democracia, hay libertad, hay derechos humanos, hay Estado de Derecho, pero con ser cierto todo esto y con ser todas estas cualidades que hacen que la democracia liberal esté por encima de cualquier otra forma política del gobierno, la eficacia económica ayuda y mucho al éxito de las democracias liberales. La eficacia, hablando de crecimiento económico, la eficacia cuando se habla de redistribución de la renta y la eficacia cuando se habla de bienestar social. Esto, al fin y a la postre, es lo que desea la gente y la democracia se lo ha dado. Y, por tanto, conviene tenerlo muy claro. La democracia no solo significa Estado de Derecho, libertad de derechos humanos, sino también, la historia lo demuestra, eficacia económica y atención a las necesidades de la gente. El segundo comentario que quisiera hacer es que la eficacia económica no solo es buena en sí misma y no solo es muy positiva y no solo ayuda a la vida de la gente, sino que evita toda suerte de tentaciones populistas que, como es sabido, han estado y continúan todavía muy en boga en Europa en los últimos tiempos y también en nuestro país. El nacimiento de partidos populistas, y alguna experiencia tenemos en España, o de partidos contagiados por los populistas, que es otra cosa distinta, se puede deber a muchas razones. Las identidades amenazadas, la corrupción de los gobiernos, la inmigración. En Europa hemos visto partidos que han surgido simplemente porque ha habido una inmigración, en su opinión, exagerada, pero también hay un factor muy importante a la hora del nacimiento de partidos populistas, que son las crisis económicas. Qué duda cabe que la dificultad para encontrar trabajo, la dificultad, los sueldos bajos, las propias crisis, los servicios públicos que no funcionen, la pobreza, pues todo eso sin duda genera la tentación en algunos de dar su apoyo a partidos que creen que lo van a arreglar todo en un cuarto de hora y que los demás no tenían ni conocimientos, ni experiencia, ni eficacia. Pero, insisto, por esa segunda razón, para evitar los partidos populistas, que terminan todos muy lejos de las libertades y del Estado de Derecho,
también es muy importante prestarle atención a esto que llamamos hoy aquí economía y empleo. El tercer comentario es de cajón. Para preservar la democracia y evitar también, por tanto, los partidos populistas, pues es fundamental llevar a cabo una buena política económica y atender las necesidades de la gente. Y por eso entro en el tema más importante al que quería referirme en esta mañana, que son las crisis económicas. ¿Cómo hay que abordar una crisis económica? En primer lugar, para que vuelva el crecimiento, para que vuelva el empleo, para que aumente la riqueza y, en segundo lugar, para evitar las tentaciones populistas, el multipartidismo y los gobiernos inestables como consecuencia de todo ello. Pues bien, en mi opinión, lo primero y lo más importante para abordar con éxito una crisis económica es hacer un buen diagnóstico. Recuerdo aquí a Ortega: toda realidad ignorada prepara su venganza. Y es verdad, conviene no minusvalorar la magnitud de la crisis. Aquí tenemos unos ejemplos magníficos, no hay nada como la realidad. Año 2008, gobierno socialista. Se negó la crisis, no se tomaron medidas. Yo era el profeta de la catástrofe. Después vinieron los brotes verdes que solo veía el gobierno. Después se minusvaloró la importancia del déficit público. Bueno, todo aquello del déficit público era una cosa de bromas, era para economistas. Y la consecuencia de ignorar la realidad fue que la realidad se tomó su venganza y aquí lo pasamos muy mal durante unos cuantos años. Por tanto, de cara al futuro, de cara a hoy, conviene no minimizar las consecuencias económicas de la pandemia. Este no es un tema de ser más optimista o pesimista o ser un cenizo o no dejar de serlo. Esto es ver la realidad. Y esto es muy importante. Si tú sabes dónde estás, podrás tomar medidas para mejorar esa situación. Si te crees que estás en otro sitio, darás muchos palos de ciego y no arreglarás nada. ¿Cuál es la realidad hoy? Yo no voy a castigar a ninguno de los presentes con un sinfín de datos, pero solo me gustaría hacer dos comentarios, o mejor dicho, un comentario y medio. España está hoy a 8,4 puntos porcentuales de restablecer el nivel de PIB previo a la pandemia. España, 8,4. Alemania y Francia, 3 puntos, un poquito menos de 3. Italia el 4, Portugal el 5 y Estados Unidos ya está en el nivel previo a la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que conviene simplemente no minusvalorar la realidad y ser consciente de que 8 puntos y pico por ciento es mucho. Y sobre todo viendo en dónde están los demás. Italia, Portugal, Grecia, Alemania, Francia, todos. Segundo comentario o segundo medio comentario. La Unión Europea perdió en el primer trimestre de este año el 0,3 del PIB. España el 0,6. Pero conviene no olvidar que aquí perdimos mucho más PIB con ocasión de la pandemia. En este segundo trimestre la Unión Europea subió el 2,2. España el 1,1. Y ya no les aburro más a todos ustedes. Simplemente, repito, conviene situarse en la realidad para luego no equivocarse a la hora de adoptar decisiones. Continuamos con el diagnóstico. ¿Qué diferencia hay entre esta crisis y la de 2008? Es importante saber bien las diferencias porque las medidas probablemente tengan que ser distintas. Pues las hay y grandes. En el 2008 estábamos ante una crisis de desequilibrios de la economía. Había unas causas muy concretas que habían generado una crisis que había que corregir. Todo el mundo la recuerda. El exceso de crédito, el endeudamiento, la actuación manifiestamente mejorable de los reguladores, decisiones demenciales de gasto público, desplome de los ingresos, pérdida de competitividad, endeudamiento exterior. Eso era lo que había que corregir. La del 2000 es distinta. Aquí lo que pasó fue que hubo que paralizar prácticamente la economía para salvar la salud. Y así toda la actividad no esencial fue suprimida.
España es un país de servicios, con mucho turismo, con empresas de tamaño medio, y eso dio lugar a que las crisis nos diera con más fuerza que a otros. Por tanto, esa es una diferencia muy importante. Son crisis distintas. Otra diferencia más importante aún, el comportamiento de Europa. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos al gobierno, final del 2011, aquí había algunas personas que asumían responsabilidades en distintos lugares de la Administración, la política europea se basaba en dos pilares, el equilibrio presupuestario y las reformas. Y no está mal, es bueno el equilibrio presupuestario, es bueno reducir el déficit y es bueno el llevar a cabo reformas. Bueno, nosotros lo hicimos y al final logramos recuperar la economía y, como recordaba en su intervención el presidente, pues 2.700.000 puestos de trabajo, 3 años creciendo por encima del 3, más que la media europea y mucho más que los grandes países de la Unión. Y lo más importante es que dejamos la economía preparada para el futuro. Pero lo cierto es que las únicas políticas eran reduzca usted el gasto y haga reformas, lo que, como es sabido, es muy bueno, pero desgasta y mucho a los gobiernos, y 2 huelgas generales vivimos en el año 2012. Bueno, hoy las cosas son distintas. ¿Por qué? Se ha suspendido momentáneamente la aplicación del Pacto de Estabilidad y, por tanto, el llegar rápidamente al equilibrio presupuestario. Es decir, hay políticas expansivas, el Gobierno puede gastar. Segundo, aquí se reparten fondos europeos, no solo los 140.000 millones famosos, sino ha habido fondos del BEI, fondos del desempleo, etcétera, etcétera. En nuestra época los fondos europeos eran 0. Y tercera gran diferencia es que el Banco Central Europeo compra deuda de los Estados, ahora compra bonos y, por tanto, no hay problemas de primas de riesgo y similares. En aquella época no compraba absolutamente nada y, en fin, no hizo lo que, en mi opinión, debía de hacer hasta pasado un cierto tiempo y después de muchas presiones de algunos. Por tanto, la diferencia es abismal. Esto es muy importante y la situación de hoy hace más fácil la salida de la crisis que la que vivíamos entonces. Tengo que decir que hay 140.000 millones, en fin, dentro de estas ayudas, y que yo lamento, porque no sé al final cómo se producirá la asignación de estos fondos. En fin, supongo que algún plan habrá, sería bueno que lo conociésemos, pero creo que la propuesta que hizo el Partido Popular y su presidente era muy sensata. Crear un organismo técnico e independiente, bueno, para tomar una decisión sobre el destino de esos fondos y para seleccionar unos buenos proyectos. Creo que todo eso convertiría esto en una política de Estado, saldría fuera de la polémica pública y pienso que tendríamos mucho mejores resultados todos. Pero esta es otra historia. Y lo que me interesa dejar aquí claro, insisto, es que es muy distinta la actitud de las instituciones europeas en el año 2012 que en el día de hoy. Y hay otra última diferencia no menor y que también hace que sea más fácil hoy salir de la crisis que entonces, que es el grado de preparación de la economía española. Porque ahora los que están al frente del Gobierno vienen de varios años de superávit exterior, ha mejorado la situación patrimonial de empresas y familias, la banca hoy está saneada, no quiero recordar cómo estaba cuando asumimos la responsabilidad de gobernar, y hay reformas que ya se han puesto en marcha y que ya se han aplicado. En suma, como resumen, es bueno hacer un buen diagnóstico y es bueno tener claro qué es lo que nos debe preocupar hoy. Esta crisis no es como la de entonces, pero igual que la de entonces conviene tomársela muy en serio. Después del diagnóstico, para abordar la crisis hay que hacer otra cosa importante, que es fijar objetivos. Que hay gente que anda por la vida o que gobierna sin saber exactamente a dónde va. Hay que fijar objetivos. Luego se puede conseguir o no, pero como no tengas claros los objetivos tienes un problema. Aquí había un eslogan, o es el título, el objetivo es el empleo. Este es el primero, el prioritario y el importante. Tenemos muchísimos retos pendientes y podría estar aquí contándolos. El envejecimiento de la población, la desigualdad, los problemas de las clases medias, la digitalización, el cambio climático.
Todo eso es importante y todo eso hay que abordarlo. Pero el primer objetivo es el empleo y acabar con el paro. Siempre hemos dicho en este partido que no hay mejor política social que crear empleo. Bueno, ¿por qué? Porque beneficia al que tiene un empleo, le da seguridad, le da certidumbre, le da recursos, beneficia al país porque le da estabilidad. Un país con bajo nivel de paro, pues la gente está tranquila, está segura, está a gusto, y luego beneficia todo lo demás. El que trabaja cotiza a la seguridad social, paga impuestos y todo eso son más recursos y posibilidad de tener unos servicios públicos más eficientes. Por tanto, primero, un buen diagnóstico. Segundo, un objetivo. Y tercero, una buena política económica. Voy a intentar aportar algunas ideas con brevedad para cumplir mi compromiso de media hora. Primero, una buena política económica. ¿Qué es lo primero? Olvidarse de los eslogans, del dogmatismo, de la demagogia y del sectarismo. Con eso no se sale de la crisis de ninguna de las maneras. No conozco a nadie que haya salido de la crisis con sectarismo, eslogans, dogmatismos y demagogia. Habrá ido a otro sitio, pero desde luego no ha resuelto los problemas. Nosotros tuvimos que nacionalizar la banca. Oye, no iba en nuestro programa electoral. ¿A quién se le ocurre que un partido como el nuestro vaya a nacionalizar la banca? Bueno, había que nacionalizar la banca porque si no se podía producir la quiebra del país. Y nacionalizamos pues las cajas gallegas o Bankia, Caja Madrid se llamaba entonces, o la Caixa de Cataluña, luego evidentemente se privatizaron. Nosotros subimos impuestos a los 10 días de llegar al gobierno. Pero es que no quedaba otra. Dijimos que los íbamos a bajar y los bajamos en el año 2015. Y como decía Pablo Casado en su intervención, al final había menos que cuando llegamos. Pero no estábamos allí para hacer ideología, estábamos para resolver una crisis económica. Por tanto, hágase lo que se deba de hacer y no hagan demagogia, porque con eso no arreglan nada. Es verdad que aguantan 6 meses, pero al final generan un lío mucho mayor que aquel con el que se encontraron. Segunda idea. Hay algunas cosas, sobre todo en la parte paliativa, que con ocasión de esta crisis se han hecho bien, en mi opinión. Primero, las ayudas del ICO. Yo creo que eso está bien y hay que decirlo. Segundo, los ERTES. Yo comprendo que todo se puede matizar, pero sí que me gustaría recordar, porque he visto a una señora que creo que es ministro presumiendo de que teníamos un modelo que toda Europa estaba viéndolo con la boca abierta. Bueno, ya convendría recordar que esas fueron las decisiones del equipo económico del Partido Popular en su día, respaldadas por su presidente, también en su día. Y un tercer asunto que no se hizo bien, que es la falta de ayudas directas a las empresas que se hizo en la mayoría de los países de Europa y que sin duda alguna hubiera sido muy útil. Ahora bien, todo esto a lo que acabo de referirme son medidas paliativas, pero eso está bien para la primera media hora, pero luego hay que gobernar de cara al futuro. Entonces, voy a decir lo que creo que no se debe hacer, en mi opinión, y lo que creo que se podría hacer. Hay una receta que es un freno total a la recuperación, que es la combinación de más gasto estructural, más impuesto y más regulación. Esas 3 cosas a la vez son letales si queremos afrontar la recuperación con una cierta garantía de éxito. Y francamente, eso es lo que se está haciendo. Yo no me he opuesto ni a los ERTES, ni al ICO, ni me opondría a las ayudas directas a las empresas, pero se está generando mucho gasto estructural y basta con ver lo que está ocurriendo con el número de empleados públicos en este momento. Es decir, tenemos un problema en el futuro. Muy bien, ahora el primer rato vamos muy tranquilos, pero conviene pensar también en el medio y en el largo plazo. Por tanto, la receta más gasto estructural, más impuestos, menos regulación, en mi opinión, es mala para salir de la crisis y, sobre todo, para generar en un futuro una etapa de crecimiento sostenible y de creación de empleo. Lo que sí creo que se debía de hacer,
Empezar a trabajar en la reducción del déficit público. Empezar en eso. A nosotros nos costó mucho. Estaba por encima del 10. Ya lo dejamos, salimos del procedimiento de déficit excesivo por debajo del 3%. Crear déficit se hace pronto, reducirlo cuesta. Yo creo que España necesita en este momento un plan conocido y unas reglas de juego para reducir el déficit público. Oiga, vamos a ver en cuánto tiempo podemos hacerlo. Europa, de momento, no aplica el Pacto de Estabilidad, pero puede hacerlo y puede hacerlo pronto y podemos volver a las andadas. Por tanto, eso conviene hacerlo. Segundo, un plan de reformas. ¿No? Nosotros, lo decía Pablo Casado en su intervención, llevamos al Gobierno, hicimos la de estabilidad presupuestaria, pero en los primeros tiempos la reforma laboral, la reforma del sistema financiero, la reforma de la administración, la reforma de las pensiones, la de la unidad de mercado. Oiga, aquí no se está haciendo ninguna reforma. Lo único que se están haciendo son contrarreformas. Por eso decía yo, oiga, cuidado con actuar por razones sectarias o por dogmatismo. La reforma laboral ha funcionado. Y lo sabe todo el mundo, y todo el mundo lo reconoce, instituciones públicas, empresarios, todo el mundo, la gente que genera empleo. ¿Qué necesidad hay de cambiar lo que funciona? Hombre, cambie usted lo que no funciona, pero lo que funciona deje que lo haga, ¿va? Me parece de puro sentido común. Hace falta un plan de reformas, y lo que estamos viendo, lo más parecido al plan de reformas, es un plan de contrarreformas. Sinceramente, creo que es un error y no es la mejor manera de gobernar. Oye, cuando uno llega al gobierno, lo que está bien lo deja, que además le va a venir bien a él y al país. Y lo otro, pues lo cambia. Siguiente asunto. Reformas. Hay otras muchas cosas que sin duda conviene hacer. Antes me he referido a ello. No voy a entrar ahora en el detalle, no quiero alargar mi exposición y estoy seguro que en las mesas redondas que va a haber a lo largo del día se va a hablar de ello. Hay temas que están pendientes, hay el tema de la apertura de España al mundo. Nosotros siempre que nos abrimos, siempre que exportamos, pues nos ha ido bien. Conseguimos una etapa muy larga que todavía continúa, porque las empresas están muy bien ahora de exportación y de superávit exterior. Es muy importante la digitalización de la economía y la formación, es muy importante. También es muy importante atender bien el cambio climático. Es decir, hay muchos retos. Pero solo quería referirme, para terminar ya mi intervención, a uno, porque sinceramente creo que es uno de los grandes desafíos que habrá que afrontar en los próximos tiempos y donde la demagogia y el juego a corto no sirve absolutamente para nada y donde aquí sí que es necesario trabajar a medio plazo y trabajar a largo plazo. El tema de las pensiones. En el año 2007, cuando se estaba gestando la crisis que ya dio la cara en el 2008, el gasto en pensiones era el 8,6% del PIB. En el año 2020, 13 años después, con la crisis de la pandemia ya entre nosotros, el gasto en pensiones era el 14,12% del PIB. Es decir, pasamos en 13 años del 8,6% del PIB al 14,12% del PIB. En términos absolutos, pasamos de 92.826 millones a 158.212 miles de millones. Bueno, este es el tema. De 92.000 millones a 158.000 millones. Yo creo que es de los temas que más nos debían, no voy a entrar en los detalles, preocupar en el futuro, pero según las previsiones, todas son discutibles. En el año 2050, que no está tan lejos como parece, el 37% de la población española tendrá más de 65 años. Entonces, bueno, habrá que ver cómo afrontamos ese reto. Lo más importante, sin duda, es conseguir empleo y trabajo. Habrá que ver quién trabaja, sobre todo en según qué sectores.
Yo conozco gente que no ha podido abrir este verano algunos establecimientos porque no ha encontrado personas para trabajar en esos establecimientos. Yo conozco, no me lo ha contado nadie, conozco, y bastantes. Pero, en fin, esa es otra historia. La historia con la que quiero terminar ahora es que la reforma que se ha hecho de las pensiones es un error. Yo no he venido aquí a criticar a nadie ni estoy para eso, pero creo sinceramente que es un error. Creo que la reforma que se había hecho era una reforma razonable, había que seguir profundizando en ella, pero creo que liquidar el factor de sostenibilidad y volver otra vez a la indexación de las pensiones al IPC es una equivocación. Y eso, pues, para lo único que va a servir es para que dentro de poco haya que cambiar otra vez la ley. Supongo que la tendrás que cambiar tú y entonces pues igual te hacen otra huelga, pero es que no te va a quedar otra. Pero, sinceramente, creo que es un error. Y sobre todo viniendo de quien sabe positivamente que es un error. En fin, señor presidente, yo estoy muy honrado de estar aquí, pero tengo que cumplir mi palabra. Hemos gobernado 2 periodos de tiempo en democracia. En los 2 nos dejaron lo que nos dejaron. Lo dejamos, sin ánimo de presumir, ya no tiene sentido mejor. Y me temo que no hay 2 sin 3, pero será para el bien de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vámonos. Venga. Muchas gracias. Libertad es respeto a todas las libertades. Libertad emprende su negocio con ilusión. Libertad levanta la verja por la mañana. Libertad elige la educación de sus hijos. Libertad cierra la última y abre antes que nadie. Libertad es orgullo, esfuerzo, fuerza. Libertad tiene nombre y apellidos porque es el proyecto de vida que cada uno quiera que sea. Creemos libertad.